Él pagó su café cuando su tarjeta fue rechazada, sin saber que ella era una directora ejecutiva que lo había estado observando todo el tiempo. El bullicio de la mañana zumbaba como estática en el café al pie de la Torre Donovan. Los baristas gritaron nombres. El vapor salía silbando de la máquina de café expreso, y el aroma de granos tostados flotaba en el aire como una promesa. Rachel Donovan, de 30 años, directora ejecutiva del imperio del piso más alto de la torre, entró vistiendo una elegante blusa blanca, una falda lápiz gris y prisa en su paso. Nadie la notó, no como un CEO, ni como nada más que otro profesional necesitado de cafeína. Se acercó al mostrador, tocando su teléfono mientras hacía malabarismos con su tableta y una carpeta debajo del brazo. Un café con leche grande con un extra, por favor, dijo con voz pulida pero distraída. Serían $5,85, respondió la barista alegremente. Rachel levantó la tarjeta y la insertó. El lector parpadeó. Rechazada. Frunció el ceño, intentándolo de nuevo. Siguió negándose. Espere. Metió la mano en su cartera de cuero, buscando en el bolsillo lateral, luego en el central. Nada. Su cartera no estaba. El pánico le oprimió el pecho. Nunca olvidaba su cartera. Nunca, excepto al parecer hoy. Lo siento mucho, dijo, avergonzada. Ahora creo que dejé mi cartera en la oficina. ¿Podrías guardarla un segundo? Puedo subir corriendo, dijo la barista, con los labios apretados, mirando la creciente fila detrás de ella. Fue entonces cuando una voz tranquila rompió la tensión. Es solo café. Nos pasa a todos. Rachel se giró. Un hombre se adelantó por un lado. Alto, quizá de unos 35 años, vaqueros desgastados, polo azul marino, placa de seguridad sujeta al cinturón. Su cabello castaño era bajo, pulcro, con el rostro sereno. Su etiqueta decía Caleb. Antes de que ella pudiera protestar, levantó el teléfono y lo pasó por el lector sin contacto. El pago se realizó con un suave timbre. La barista se relajó. Gracias, señor. Caleb asintió levemente y se giró hacia Rachel. Toma, dijo, ofreciéndole el café con leche. No es para tanto. Ella lo tomó, atónita. Espera, no tienes que hacerlo. Lo sé, se encogió de hombros. Pero si fuera yo, harías lo mismo. Había algo encantador en su tono. Nada de compasión, nada de actuación, solo amabilidad, directo y tranquilo. Rachel sonrió levemente. Aún así, gracias. Te lo devolveré, interrumpió Caleb con una pequeña sonrisa. No hace falta. Mientras se ajustaba el bolso, la taza caliente se inclinó y unas gotas salpicaron su blusa. Hizo una mueca. Por supuesto, perfecto. Sin decir palabra, Caleb metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una servilleta limpia. Se acercó, no demasiado, y secó suavemente la mancha cerca de su clavícula. El contacto era respetuoso, preciso, como alguien que sabía exactamente dónde estaba la cola. Ahí estaba, dijo, casi desaparecido. Rachel lo miró. Él ya se estaba dando la vuelta. Espera, ¿cómo te llamas? Hizo una pausa, miró por encima del hombro. Caleb. Y luego se marchó, desapareciendo por la salida cerca del ascensor. Rachel se quedó quieta, agarrando su taza, con la servilleta aún en la mano. A su alrededor, la cola se movía de nuevo. Gritaban órdenes, servían café expreso. Pero algo había cambiado. Un gesto pequeño y sencillo. Un hombre que no la conocía, que no reconocía su título, su salario ni su rostro. Y, sin embargo, le había pagado el café, le había limpiado la camisa y se había marchado sin esperar agradecimiento ni reconocimiento. Bajó la vista hacia la servilleta, el tenue rastro de café secándose en el borde. La gente solía ser amable cuando sabía quién era, cuando esperaba algo a cambio. Pero Caleb ni siquiera le preguntó su nombre.
Rachel dio un largo sorbo a su café con leche, todavía caliente, todavía perfecto. Y entonces, con el ceño fruncido y pensativo, algo se removió en su pecho, se dirigió hacia los ascensores. Su primera reunión del día, aún esperando. Pero ahora sus pensamientos estaban en otro lugar, con un hombre llamado Caleb y un café que jamás olvidaría. La sala de conferencias del piso 26 tenía paredes de cristal y estaba silenciosa, solo se oía el suave zumbido de una cafetera en un rincón y el rítmico golpeteo de las teclas de un portátil. Rachel estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de caoba, con las mangas arremangadas y una pila ordenada de currículums impresos frente a ella. Fue decisión personal revisar la lista de candidatos para la nueva iniciativa tecnológica regional, algo por lo que había luchado tras años de depender demasiado de los filtros departamentales y un software impersonal. Había mucho en juego. Donovan Enterprises estaba expandiendo su división digital a 3 nuevas ciudades. Este equipo sentaría las bases. Rachel quería gente con determinación, no solo con credenciales impecables. Revisó un currículum, luego otro. Candidatos sólidos, sí, pero algo en la uniformidad la inquietaba. Demasiadas líneas perfectas, demasiadas palabras de moda. Cogió la siguiente carpeta y se detuvo. El nombre en la parte superior la detuvo en seco. Caleb Morgan. Entrecerró los ojos. Recordó ese nombre. Lo acababa de leer, no en la pila de aceptados, sino en la de rechazados. Buscó en la pila de descartados y lo rebuscó hasta encontrarlo. Su currículum estaba marcado con tinta roja. Interrupción laboral. Explicación incompleta. Descartar. Pero al verlo de nuevo, lo leyó con más atención. Exingeniero senior de sistemas Albert Technologies. Se le encogió el corazón. Albert no era ninguna broma. Prestigioso, selectivo. Bajó la vista. 8 años de experiencia, varios ascensos internos. Luego, una parada brusca. 3 años en blanco. Ninguna explicación más allá de una vaga baja personal. Rachel se recostó en su silla, golpeteando un bolígrafo contra su rodilla. El Caleb que había conocido en la cafetería, tranquilo, firme, cálido, no parecía un hombre incapaz de conservar un trabajo. Parecía alguien que había elegido la quietud al caos. Se puso de pie, cruzó la sala y abrió la solicitud digital en el portal de la empresa. Adjunta a la solicitud había una pequeña nota en la sección de comentarios adicionales. Simplemente decía, buscando reingresar al mundo tecnológico a mi propio ritmo. No busco compasión, solo un propósito. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Sus dedos vacilaron sobre el teclado, luego comenzaron a escribir rápidamente, buscando en registros internos, LinkedIn, datos públicos, y allí estaba. Un artículo de hace 4 años, enterrado en lo profundo de los archivos de noticias locales. Ejecutivo tecnológico pierde a su familia en un trágico accidente de autopista y deja la empresa semanas después. No necesitaba leerlo completo. La foto lo decía todo. Caleb, más joven pero reconocible, de pie en un monumento conmemorativo con una rosa blanca en la mano. Rachel se recostó, respirando entrecortadamente. No era alguien que se conmoviera fácilmente, pero algo en el silencio de su currículum, la dignidad que contenía, la conmovió. Volvió a mirar la página impresa. Se sentía como sostener la punta de un iceberg. Y alguien de recursos humanos había mirado ese espacio en blanco y había visto un fallo. Vio una pelea. Rachel tomó su bolígrafo y tachó la línea roja. Luego, junto a su nombre, escribió en negrita, revisión prioritaria, entrevista directa con el director ejecutivo. Cuando su asistente regresó con el café, Rachel no. Mira hacia arriba. Emily, dijo con voz serena, quiero que revises todas las notas de recursos humanos sobre esto, Caleb Morgan. Y que organices una reunión individual. Sin panel, solo él y yo. Emily parpadeó. Es uno de los rechazados. Ya no,
dijo Rachel sin levantar la vista. 2 horas después, de vuelta en su oficina, Rachel cerró la puerta y miró por los ventanales la ciudad que se extendía a sus pies. El sol apenas comenzaba a abrirse paso entre la bruma matutina. La gente en la calle parecía muñecos de juguete corriendo hacia objetivos desconocidos. Volvió a pensar en las palabras de Caleb, suaves y sencillas. Si fuera yo, harías lo mismo. ¿Pero lo haría ella? ¿Lo había hecho? ¿A cuántas personas había pasado por alto porque no cabían bien en las cajas? Recordó cómo él se apartó después de pagar, dándole espacio. Cómo le secó el café de la blusa con cuidado y discreción, sin incomodarla en ningún momento. Cómo se alejó como si no esperara nada, ni siquiera un agradecimiento. Y ahora aquí estaba de nuevo, fuera del edificio. Accidente, pero en una lista que nunca había consultado hasta hoy. Un hombre que una vez dirigió equipos de 50 ingenieros, que lo perdió todo y, en lugar de derrumbarse, eligió reconstruir con las herramientas que le quedaban, dignidad, silencio y un trabajo que le permitía respirar. Rachel volvió a mirar su agenda, marcó con un círculo la tarde del jueves siguiente y leyó. Debajo, escribió, entrevista, Caleb Morgan. Léalo a él, no el currículum. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente a través de los altos ventanales de la oficina de Rachel Donovan, proyectando un tono dorado sobre la mesa de cristal donde había 2 tazas de café, una intacta y la otra enfriándose. Caleb Morgan estaba de pie junto a la puerta, sin saber dónde poner las manos. Parecía un poco fuera de lugar en la elegante y moderna habitación. Su uniforme de seguridad era limpio pero sencillo, su postura educada pero cautelosa. Rachel le indicó el asiento frente a ella. Por favor, tome asiento. Él obedeció en silencio, pero sus ojos la buscaron, tranquilos y alertas, como un hombre acostumbrado a la incertidumbre. Me imagino que se pregunta por qué lo he invitado aquí, comenzó Rachel, juntando las manos ligeramente sobre la mesa. Caleb esbozó una pequeña sonrisa. ¿Se refiere a aparte del obvio incidente del café? Ella rió solo una vez y asintió, entre otras cosas. Cogió una carpeta de su escritorio y la abrió lentamente. Caleb Morgan, exingeniero senior de sistemas, 8 años en Alert Technologies, múltiples elogios, luego 3 años sin entradas, y ahora, un puesto de seguridad en edificios a tiempo parcial. ¿No incluiste nada de eso en tu carta de presentación? Él ni se inmutó. No pensé que importara. La mayoría de la gente dejaba de leer después del hueco. Rachel ladeó la cabeza. Y si no lo habían hecho, si alguien había leído hasta el final. Él dudó y luego se encogió de hombros ligeramente. Verían a alguien reconstruyendo bajo sus propios términos. Ella lo estudió durante un largo rato. Estás sobrecualificado para cualquiera de los puestos que publicamos. Lo sabes. Sí, dijo simplemente. Entonces, ¿por qué solicitar un puesto de nivel inicial? ¿Por qué no esperar a que se abrieran las puertas ejecutivas? Su voz era tranquila pero firme porque no quería compasión. Quería un propósito, un nuevo comienzo que me ganara, no uno que me dieran por culpa o curiosidad. Rachel asintió lentamente. Había algo en su quietud. Inmóvil, firme. No era orgullo. No era arrogancia. Era claridad. Bajó la vista hacia la carpeta y luego volvió a mirarlo. ¿Sabes qué me sorprendió más? Preguntó. Preguntó. Negó con la cabeza. Esa mañana, cuando pagaste mi café. No te quedaste mucho tiempo. No pediste nada ni siquiera me dejaste darte las gracias. Sonrió levemente. No parecía algo por lo que necesitara agradecimientos. Pero lo era, dijo en voz baja, no solo por el café, sino por cómo lo hiciste. Me veías como una persona en un momento de necesidad, no como una colega, no como una desconocida a la que impresionar. Caleb no dijo nada, pero su expresión se suavizó. Rachel metió la mano en su cajón y sacó un sobre grueso. Lo deslizó sobre la mesa. Esto no es por el café, dijo. Y no es por obligación.
Él cogió el sobre y lo abrió. Dentro había una carta de oferta formal, no para un puesto junior, sino para consultor principal de sistemas en el nuevo proyecto de infraestructura digital, uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa en años. Leí tu expediente, continuó Rachel en voz baja. Pero lo más importante es que escuché y vi lo que la mayoría de la gente no veía. Caleb la miró con los ojos firmes, pero había algo frágil en ellos ahora, como el peso de ser visto después de mucho tiempo en la sombra. No hago esto porque yo te debo una, dijo. Hago esto porque necesito a alguien como tú. Se hizo un largo silencio. Finalmente, Caleb asintió y volvió a dejar el sobre la mesa. Acepto, dijo, pero con una condición. Rachel arqueó una ceja. ¿Y cuál es? Sonrió con dulzura. Déjame pagar el próximo café. Ella rió. Trato hecho. El ascensor sonó suavemente cuando Caleb subió al piso 22 de la Torre Donovan, la división ejecutiva y de estrategia. El piso no se parecía en nada al vestíbulo donde había estado meses atrás como guardia de seguridad a tiempo parcial. Allí, la iluminación era más cálida, el aire perfumaba sutilmente a cedro y limón, y las paredes estaban cubiertas de elegantes pantallas digitales que mostraban datos en tiempo real en los paneles de control del proyecto. Su credencial ahora decía, consultor de estrategia técnica. La tocó distraídamente, aún sin acostumbrarse del todo al título. Desde el momento en que entró en la oficina abierta, sintió las escaleras. Algunos curiosos, otros cautelosos, algunos claramente escépticos. Las oyó junto al café. Más tarde esa mañana, en la estación de tren, dos analistas jóvenes susurraban lo suficientemente alto. ¿Ese es el tipo? El guardia de seguridad oyó que el director ejecutivo lo había contratado personalmente. Sí, murmuró el otro. Pasó de abrir puertas a dirigir proyectos. Debió de preparar un café buenísimo. Caleb no se inmutó. Había pasado por cosas peores, pero aún le dolía. Sus primeras reuniones fueron silenciosas. Era respetuoso, observador y hablaba poco a menos que se le preguntara. Pero en el silencio, aprendía sobre los sistemas, las deficiencias, las ineficiencias que nadie había abordado. No porque no les importara, sino porque no las veían como él. Esa noche, mientras recogía sus cosas para irse, apareció un correo electrónico en su bandeja de entrada, con el asunto por si acaso, de Rachel Donovan. Adjunto había un enlace privado al plano de arquitectura interna de la empresa y un pase de acceso confidencial a los últimos registros de revisión de la infraestructura. Sin notas, sin comentarios, justo lo que necesitaba. Caleb sonrió discretamente. Cada día, después de llegar temprano y salir tarde, hacía preguntas, a veces a nadie en particular. Revisaba líneas de código y mapas del sistema con la precisión de alguien que los había construido desde cero. Poco a poco, uno a uno, el equipo comenzó a escuchar. Y Rachel no se quedaba en sus reuniones. Nunca participaba en sus reuniones ni microgestionaba su trabajo. Pero de vez en cuando, él encontraba pequeños gestos, una pizarra adicional junto a su escritorio, una nueva licencia de modelo de datos añadida a su cuenta. Ella observaba en silencio como él la había observado una vez desde detrás de la entrada de un edificio, manteniendo las puertas abiertas. Mientras se guardaba su propio pasado. El punto de inflexión llegó durante la tercera semana. Era una sesión de revisión de lunes por la mañana. La sala estaba abarrotada. Estrategas, líderes de proyecto, jefes de TI. Caleb estaba de pie frente a la pantalla, vestido con una chaqueta azul marino sobre una camisa sencilla, sin corbata. Se aclaró la garganta una vez. Revisé nuestra infraestructura digital actual, dijo, abriendo un esquema. Y encontré 3 redundancias en los canales de sincronización de datos que nos cuestan aproximadamente $420,000 anuales. Algunas cabezas se levantaron. Volvió a hacer clic. Con una estrategia de consolidación por capas y una gestión inteligente del efectivo, señaló el modelo.
Podríamos reducir eso en un 85% en 6 meses. Siguió el silencio, luego murmullos, luego preguntas. Preguntas reales, técnicas, agudas, apremiantes. Caleb respondió a cada una con claridad, con seguridad, como un hombre que no solo llevaba una placa, sino que había cargado con el peso de una verdadera responsabilidad. Al terminar la sesión, la sala seguía procesando. Rachel, que había permanecido sentada en silencio al fondo todo el tiempo, se puso de pie. Avanzó lentamente, con los talones suaves contra la alfombra. Luego, con una sonrisa serena, miró a su alrededor y dijo simplemente: «Leí su expediente. Leo entre líneas». Y hoy solo leyó la sala. Se giró hacia Caleb, con la mirada cálida, algo más que aprobación. «Elegí bien». Empezaron los aplausos. No estruendosos, sino genuinos. Caleb no sonrió. No de inmediato. Solo asintió y guardó sus notas en silencio. Pero por dentro, algo cambió. El piso ya no se sentía tan alto. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera tomando prestado espacio. Estaba construyendo algo propio. El reloj de la pared marcaba las 9:45 de la noche. La mayor parte de la Torre Donovan se había oscurecido. Las luces de la ciudad proyectaban largos reflejos contra los altos ventanales. Pero en el piso 22, 2 luces seguían encendidas. Una en la oficina de Rachel y la otra en el rincón más alejado, donde trabajaba Caleb. Su pantalla brillaba con líneas de código en cascada. Rachel llevaba 20 minutos mirando el mismo informe financiero, con las sienes palpitando, la chaqueta colgada del respaldo de la silla y los tacones descalzos. Su cabello, usualmente inmaculado, se desprendía de su moño. Había sido un día brutal. Un recorte presupuestario inesperado en una subsidiaria. Una llamada tensa con inversionistas y 3 reuniones consecutivas que no le dejaban espacio para respirar. Apenas notó que Caleb se levantaba de su asiento hasta que escuchó un suave golpe en la puerta de cristal. Levantó la vista y no vio a nadie, pero en el borde de su escritorio había una taza de cerámica blanca, de la que emanaba un suave vapor. Manzanilla, su favorita. Junto a ella, una pequeña nota doblada, escrita con letra firme y pausada. «Pareces cansada. El mundo puede esperar». La miró fijamente un largo momento, con una opresión en el pecho. Nadie le había dicho algo así en años. Todos asumían que podía con cualquier cosa porque siempre lo había hecho, porque nunca mostraba grietas. Porque cuando eres el jefe, la amabilidad a menudo se intercambia por expectativas. Rachel se recostó en su silla, sosteniendo con las manos la taza caliente. Miró hacia el otro extremo de la sala, pero la luz de Caleb ya estaba apagada. Se había ido sin decir palabra. Debería haber. Lo esperaba. La mañana siguiente trajo una tormenta, no de clima, sino de caos corporativo. Un memorando interno filtrado había generado confusión entre los equipos regionales. Los medios se enteraron. Hubo especulación, pánico, y en la reunión de emergencia que siguió, Rachel se encontró en el centro de un pelotón de fusilamiento. ¿Cómo pudo pasar esto bajo tu supervisión? Deberíamos haber tenido mejores controles. ¿Está siquiera alineado el liderazgo? Las preguntas llegaron rápidas, directas, veladas en un tono profesional, pero con tintes acusatorios. Rachel se sentó a la cabecera de la mesa, con la espalda recta y la mandíbula apretada, absorbiendo cada palabra sin pestañear, pero sus nudillos se abrieron alrededor del bolígrafo en su mano. Entonces Caleb habló. No lo había planeado, pero algo en la forma en que los ojos de Rachel parpadearon una sola vez, apenas visible, lo hizo moverse. Con respeto, dijo, con voz tranquila, pero clara. Si vamos a cuestionar el liderazgo, seamos precisos. La sala giró. Rachel no era la fuga. Ella no era el cuello de botella. Y sin duda no fue ella quien no alertó sobre el protocolo de comunicaciones obsoleto. Eso era mi equipo, y me hago cargo de eso.
Silencio. Caleb continuó. Pero mientras ustedes señalan con el dedo, ella ha estado en esta oficina a medianoche limpiando el desastre. Así que, a menos que alguien aquí haya trabajado más horas esta semana que ella, sugiero que nos centremos en arreglar, no en culpar a nadie. Entonces Rachel habló, con voz firme, pero más suave de lo habitual. Gracias, Caleb. La reunión continuó, menos hostil ahora, más centrada. Cuando terminó, Rachel se quedó atrás, apilando papeles en silencio. Caleb estaba junto a la puerta, esperando. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión había cambiado. Menos cautelosa, más cálida. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó en voz baja. Porque estaba solo, dijo simplemente. Hice lo que se siente. Se cruzó de brazos, no en defensa, sino con algo más cercano a la vulnerabilidad. ¿De verdad crees que es suficiente? ¿Solo aparecías? Caleb asintió. Es donde todo empieza. Por primera vez, Rachel no tenía una respuesta tajante. Simplemente lo miró de verdad, y se dio cuenta de que, de alguna manera, en ese torbellino de guerra corporativa, él había encontrado la manera de llegar a ella. No a través del poder, ni de la estrategia, sino a través de la quietud, a través de la visión. Más tarde esa noche, se encontró releyendo la nota que él le había dejado. Te ves cansado. El mundo puede esperar. Y por primera vez, tal vez podría. El gran salón de baile de la gala del 10º aniversario de Donovan Corps brillaba bajo candelabros de cristal. La sala estaba llena de ejecutivos, inversores, medios de comunicación y colegas sonrientes. Se brindaron por una década de innovación y expansión. Un cuarteto de cuerda tocó suavemente cerca de los Days elevados. El ambiente era refinado, festivo, pero Rachel Donovan sentía una extraña mezcla de orgullo y agotamiento. Había organizado cada detalle, pero esta noche parecía irreal. Llevaba un vestido azul medianoche largo hasta el suelo. El profundo escote de su espalda revelaba apenas un toque de piel, y la tela brillaba cuando se movía bajo las cálidas luces. Su cabello rubio caía en cascada en ondas sueltas, y su maquillaje era sereno, seguro, elegante, pero ella llevaba el peso de la noche sobre sus hombros. Caleb Morgan estaba de pie junto a las puertas de servicio observando. Vestía un smoking clásico, sin adornos recargados, sin gemelos llamativos, simplemente limpio, sobrio, genuino. Había llegado temprano para ayudar a Rachel con los detalles de la gala, asegurándose de que la iluminación del escenario fuera suave, revisando los micrófonos y reagrupando discretamente al personal. Se había escabullido para cambiarse de ropa formal, pero su mente seguía en ella. Más temprano esa noche, la notó temblar mientras saludaba a los invitados cerca de la ventana norte, con corrientes de aire desde el balcón abierto. Con discreción, le dejó caer un suave chal de cachemir azul marino sobre los hombros antes de que ella lo viera. Sus dedos rozaron los de ella brevemente mientras arreglaba los pliegues. Ella lo sintió incluso entonces. Ahora, al concluir la presentación final y terminar el cuarteto con un acorde prolongado, la multitud reunida se dirigió al comedor. Las copas tintinearon, las risas se extendieron. Rachel sonrió, dio las gracias. Aceptó. Felicitaciones. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Se hizo el silencio. Los fuegos artificiales estaban programados. Al abrir las puertas de la terraza suroeste, Rachel salió, ajustándose el chal sobre sus esbeltos hombros y deteniéndose al sentir el aire cálido. Caleb la siguió unos pasos. El cielo estalló de color. Primero rojo, luego azul eléctrico. Una cascada de oro. Cada estallido iluminaba sus rostros, vibrantes, brillantes. Los fuegos artificiales se reflejaban en sus ojos. Caleb la observó mientras los observaba. Ella se giró ligeramente y esbozó una sonrisa. Es hermoso, dijo en voz baja. Lo es, asintió él. Permanecieron uno al lado del otro, en silencio.
Ella arqueó una ceja casi imperceptiblemente. Él respiró hondo. ¿Tienes frío? Ella lo miró. Él extendió su mano libre. Ella colocó la suya sobre ella. Observaron juntos los siguientes estallidos. Las explosiones se desvanecieron en un suave resplandor. La mirada de Rachel volvió a él. ¿Por qué siempre te fijas en los pequeños detalles?, preguntó, con la voz entre el asombro y la vulnerabilidad. Él reflexionó. Los fuegos artificiales terminaron. El aire de la noche era suave. Dijo en voz baja. Porque sé lo que se siente cuando nadie se da cuenta. El corazón le dio un vuelco. Esa frase fue como una confesión. Bajó la mirada hacia sus manos unidas. La palma de él era cálida y firme. Su pulgar rozó sus dedos. Volvió a mirar al cielo, luego a él. Gracias, susurró. Él la apretó suavemente. Siempre. Se quedaron así, tomados de la mano, sin tocarse los labios todavía, pero conectados. Dos personas cuyos mundos se habían fusionado lentamente más allá de roles y currículums. Tras ellos, los aplausos se alzaron en el salón, dando la bienvenida a los invitados. Se quedaron un rato más porque ninguno quería apresurarse a charlar. Ahora llegó el verdadero crescendo, no de fuegos artificiales, sino de verdad. Rachel, comenzó Caleb en voz baja. Ella levantó la vista hacia su perfil iluminado por la luz de las estrellas. No puedo prometer que siempre será perfecto, dijo él, pero prometo que seguiré notándolo. Se inclinó. El chal cayó, revelando más de su hombro, pero tembló menos que antes. Sus miradas se cruzaron, sin necesidad de palabras. Entonces él se acercó y le levantó la barbilla con suavidad. La oficina estaba más silenciosa de lo habitual. Eran más de las 7 de la tarde y la mayor parte del piso estaba a oscuras, salvo un cubículo en una esquina donde aún se oía el tecleo suave. Caleb pasó de camino a recoger una carpeta que había olvidado, pero algo en el silencio lo hizo detenerse. Dentro del cubículo estaba sentada Mia, una de las integrantes más jóvenes del equipo de análisis. Su rostro estaba pálido, con los ojos enrojecidos por lo que creía que eran lágrimas inadvertidas. Caleb se apoyó suavemente contra el borde del cubículo y le habló en voz baja. ¿Estás bien? Ella se sobresaltó rápidamente, secándose las mejillas. Sí, es que no es nada. Caleb no presionó. Se sentó en la silla frente a ella y simplemente esperó. Después de unos momentos, ella dijo en voz baja, he estropeado un informe. Malo. Afectará la presentación al cliente de la próxima semana. Yo no sé si pertenezco aquí. Caleb asintió lentamente. ¿Crees que el resto de nosotros nunca cometemos errores? Ella parpadeó, sorprendida. Pero estás tranquilo. Siempre pareces tenerlo todo bajo control. Yo era ingeniero, dijo. Una vez se envió una actualización de producto que hizo colapsar una plataforma entera durante 3 días. Pensé que nunca tendría otra oportunidad. ¿Qué pasó? Él sonrió levemente. Alguien se sentó frente a mí y dijo, tienes permitido fracasar. No tienes permitido rendirte. Así que no lo hice. Mia exhaló. Parte de la tensión en sus hombros se alivió. Rehaga el informe, añadió. Si quieres, lo consulto contigo. No estás solo en esto. Desde el otro lado del panel de vidrio, Rachel estaba caminando por el pasillo y se detuvo. Ella vio la escena. La presencia paciente de Caleb, la forma en que el cuerpo de Mia pasó de la derrota a la firmeza. No fue grandioso, pero fue liderazgo. Tranquilo, humano, real. Más tarde, cuando salían juntos del edificio, Rachel finalmente dijo, me haces repensar cómo lideró. Él la miró. Continuó, todo este tiempo, pensé que el liderazgo consistía en estar por delante de todos. Pero tal vez se trate más de acompañarlos. Caleb sonrió, con las manos en los bolsillos de su abrigo. El liderazgo no empieza con el poder. Empieza con la presencia.
Llegaron a la acera. Su coche todavía estaba en el taller y él le ofreció llevarla de nuevo a casa. Ella estuvo de acuerdo. Dentro del coche, las luces de la ciudad parpadeaban. Rachel apoyó la cabeza en el asiento y dejó escapar un suspiro silencioso. Tienes razón, dijo ella. No hace falta decir mucho para cambiar algo para alguien. Él la miró. Tú tampoco. Ella se giró hacia él curvando los labios. Siempre notas más de lo que la gente cree. Solía extrañar cosas, dijo, en voz baja. Ahora intento no hacerlo. El coche volvió a quedarse en silencio. Un suave silencio. Se escuchaba una música instrumental suave desde los altavoces. A medida que el tráfico disminuyó, los ojos de Rachel comenzaron a cerrarse. El cansancio de los débiles, el peso emocional de todo finalmente se asentaron. No tenía intención de quedarse dormida, pero en cuestión de minutos, su respiración se estabilizó, su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado y su cabello le rozó la mejilla. Caleb se dio cuenta. En el siguiente semáforo en rojo, se giró ligeramente hacia ella. Algunos mechones de su cabello rubio habían quedado atrapados en la comisura de sus labios. Con cuidado, sin hacer ruido, levantó una mano y se detuvo a escasos centímetros de distancia. Él dudó. Algo en él se agitó. No la emoción del enamoramiento, sino algo más antiguo, más cálido, una sensación de reconocimiento, de haber encontrado algo que creía haber perdido para siempre. Mientras sus dedos apartaban suavemente el cabello de su rostro, Rachel se movió. Sus ojos se abrieron por un segundo. Ninguno de los dos se movió. Su mirada se encontró con la de él. Su mano todavía flotaba cerca de su mejilla. Él empezó a retroceder rápidamente. Lo siento, tu cabello. Su rostro se sonrojó, pero sus ojos no se apartaron de los de él. Está bien. No dijeron nada más, pero el aire entre ellos cambió. Algo tácito, innegable, empezó a echar raíces. Cuando llegaron a su edificio, él salió y abrió la puerta como siempre. Ella salió lentamente y se volvió hacia él con una mirada más suave de lo habitual. Gracias, dijo, por esta noche, por venir antes, por ver a la gente. Su respuesta fue un pequeño asentimiento de comprensión. Mientras subía las escaleras, miró hacia atrás una vez. Él todavía estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos de su abrigo, observándola, no con posesión, sino con silenciosa consideración. Dentro de su apartamento, Rachel se apoyó contra la puerta por un momento y presionó una mano sobre su pecho. No fue solo gratitud. Fue el comienzo de algo más. Algo que ningún programa de MBA, ningún seminario sobre liderazgo o ninguna reunión de directorio le había enseñado jamás. Ella sonrió porque algunas lecciones, las que más importan, solo pueden aprenderse de alguien que las ha vivido. El auditorio se llenó de suaves aplausos. Cuando Rachel subió al escenario, una gran pantalla detrás de ella mostraba el logotipo de Donovan Corp, junto con el título del programa que había defendido durante el año pasado, The Second Door, Hiring Without Bias, la segunda puerta, contratación sin prejuicios. Se había convertido en algo más que una idea piloto. Se había convertido en una conversación nacional. Rachel llevaba un traje pantalón azul marino, sencillo pero fuerte. Llevaba el cabello recogido y hablaba con voz tranquila mientras se dirigía a la multitud. Estoy aquí no solo como un director ejecutivo, sino como alguien que alguna vez miró 2 veces y se dio cuenta de que, a veces, los currículos más valiosos son aquellos que casi pasamos por alto. Esta iniciativa no tiene carácter benéfico. Se trata de reconocer el valor en los lugares tranquilos, en la gente tranquila. Los aplausos estallaron nuevamente y las cámaras dispararon sus flashes. Pero mientras su nombre estaba impreso en negrita en el certificado que recibió, mientras su foto aparecería en publicaciones de la industria la semana siguiente, los ojos de Rachel buscaron en el fondo de la sala. Más allá de las luces, más allá de los aplausos, Caleb estaba cerca de la salida, no en el escenario, no bajo los focos, tal como él prefería.
Él captó su mirada. Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y la prensa siguió adelante, Rachel salió por la puerta lateral y lo encontró esperándola cerca de los amplios ventanales del vestíbulo. «Te quedaste atrás», dijo ella. «Siempre lo hago», respondió con una suave sonrisa. Ella se acercó. «Tú eres la razón por la que me quedé ahí esta noche». Él negó levemente con la cabeza. «Siempre ibas a estar ahí». Rachel bajó la mirada un momento y luego le tomó la mano con ternura. «No te quiero porque seas amable conmigo cuando rechazaron mi tarjeta», dijo. «Te quiero porque eres amable cuando nadie te ve». Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella instintivamente. No respondió. No lo necesitaba. Afuera, la ciudad bullía como siempre, pero para ellos, la noche contenía una quietud que ambos comprendían. Más tarde, se encontraron de nuevo en la misma cafetería donde todo había empezado. Había parado de llover, pero la acera seguía mojada, reflejando el brillo dorado de las ventanas interiores. Pidieron 2 cafés, el de ella con leche de avena, el de él solo. La barista sonrió, reconociéndolos vagamente de aquel artículo sobre el director ejecutivo de Donovan. Rachel metió la mano en el bolso, sacó su tarjeta y la levantó con una sonrisa burlona. ¿Y si la rechazan otra vez? Caleb se inclinó ligeramente hacia adelante, en voz baja. Entonces volveré a escanear la mía, dijo con los ojos brillantes. Hay hábitos que son difíciles de romper. Le entregó la tarjeta. La máquina pitó. Aprobado. Ambos rieron. Pero entonces se quedó callada, bajó la mirada hacia su café y luego volvió a mirarlo. ¿Sabes en qué pienso a veces?, preguntó. ¿Y si ese día no hubieras estado en la fila detrás de mí? ¿Y si hubieras mirado hacia otro lado? Caleb se recostó, pensativo. Creo que igual nos habríamos conocido, solo que en otro lugar. La amabilidad no necesita tiempo. Solo necesita 2 personas dispuestas a verse. Ella asintió. Afuera, pasaba una suave brisa. Adentro, la calidez del café, el murmullo de la música suave, el peso de un año lleno de cambios y decisiones. Rachel se inclinó sobre la mesa y posó la mano sobre la de él. Esto, dijo, con una voz casi susurrante, nunca se trató solo de un café. No, dijo Caleb, rozando el pulgar con el de ella. Se trataba de alguien que veía a alguien y decidía quedarse. La máquina detrás del mostrador volvió a sonar. Otro pedido listo. Pero para Rachel y Caleb, su comienzo ya se había preparado y servido tranquilamente, con amabilidad, justo como lo necesitaban. Y el futuro. Bueno, sabía mucho a café y a coraje. Si esta historia te conmovió como la silenciosa amabilidad de Caleb tocó la vida de Rachel, te invitamos a quedarte por más. En Soul Stirring Stories, creemos que incluso los actos más pequeños, como pagar por el café de un desconocido, puede cambiar el rumbo de una vida. Y a veces conduce a algo aún más grande. Una conexión, una segunda oportunidad o un amor que crece en silencio antes de hablar. Si crees en el amor que crece en silencio, en las segundas oportunidades y en el poder de la bondad cotidiana, suscríbete a Historias Conmovedoras y activa la campana. Nuevas historias cada semana, creadas para reconfortarte y recordarte que los momentos más tiernos suelen dejar una huella profunda. Gracias por vernos y recuerda que la bondad nunca se desperdicia.